Bueno, antes de venir al estudio, les quiero recordar que a partir del próximo miércoles, te invito, vamos a iniciar una serie de estudios que se llama La sabiduría está en. Y pues es muy importante que nosotros tengamos la sabiduría, la conozcamos, sepamos dónde la podemos encontrar. Dios nos da en su palabra muchas indicaciones de dónde podemos conocer esa sabiduría, dónde la podemos encontrar y así vivirla. Entonces va a estar una serie muy bonita. Te invito a que estés participando estos miércoles. Y el próximo miércoles vamos a iniciar hablando de qué es la sabiduría, ¿verdad? ¿Quién es a la que tenemos que andar buscando esa sabiduría? Amén. Bien, pero antes de venir eso de la sabiduría, este miércoles hoy te quiero compartir una palabra. Indiscutiblemente somos un pueblo especial, un pueblo escogido. La Biblia nos habla, tanto al pueblo de Israel como a la iglesia, nos descubre como un pueblo especial. Dios nos llamó para ser especiales, para ser un pueblo peculiar, y al ser peculiares pues tenemos una vida diferente a los de allá afuera, y esas experiencias o vivencias pues sí nos lleva a un comportamiento diferente, pero también a un trato preferente de parte de Dios. Entonces nosotros somos también algo especial para Dios, y precisamente quiero hablarte de eso especial que somos para Dios, ¿verdad? Y una de las acciones que Dios toma en cuenta en nosotros para poder o mostrar esa preferencia que Él tiene por nosotros. Nuestras acciones y respuestas a Dios son escuchadas y valoradas por Él. O sea, todo lo que nosotros le respondemos a Dios, todo lo que respondemos a su palabra, a su enseñanza, Dios lo escucha. Todo lo que nosotros decimos, si tú dices un amén, si tú tienes una duda, la manera en que tú respondes en las circunstancias, Dios la escucha. Y es valorada por Dios todas esas respuestas que nosotros le damos a Dios acerca de su palabra, de la existencia de nosotros. Y de las acciones que pasan en nuestra vida. Y quiero tomar como referencia un pasaje, y quiero que vayamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, verso 1, y dice así la escritura, tomando el ejemplo del rey Ezequías. Dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino ahora el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él movió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, alguien especial, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días 15 años. ¿Cómo respondemos nosotros a circunstancias difíciles y complicadas? Sobre todo ese es el punto, ¿verdad? ¿Cómo respondemos hacia la dificultad, hacia el problema, hacia las situaciones difíciles? Es muy importante porque Dios lo toma en cuenta. Aquí llega el profeta, un profeta ya probado. El rey ya sabía que era un profeta de Dios, que todo lo que él decía pues venía de parte de Dios. Y le da una profecía no muy grata. Le dice que se prepare porque se va a morir. Él estaba enfermo, tal vez estaba orando para que Dios le sanara. Y viene el profeta y le dice: pues prepárate porque te vas a morir. ¿Cómo reaccionarías tú?
a una situación así. La que viene un profeta y te dice, ¿sabes qué? Prepárate, te vas a morir. ¿Qué harías tú? Bueno, es muy importante lo que hacemos. Y eso que hacemos será basado en el conocimiento, la experiencia y la cercanía que tenemos a Dios. Aquí el rey pide, ruega, inmediatamente él sabe, bueno, el único, si Dios dio esta palabra, él sabía por experiencia, por muchos escritos, por muchas experiencias del pasado, que Dios es capaz de cambiar de opinión. Dios puede cambiar de opinión. Y antes de Ezequías, vemos en la escritura, en la experiencia de David y otros personajes, que Dios muchas veces cambió de opinión. Entonces, primer conocimiento que sabe es, dice, bueno, Dios puede cambiar de opinión. Entonces, Dios puede cambiar su veredicto que ha dado hacia mí. Y entonces él pide a Dios. Él ora a Jehová. Él ora a Dios porque sabe que es el dador de la vida. Y vuelve su rostro a él y le dice, Señor, te ruego que te acuerdes, ¿verdad? ¿Qué he hecho por ti? Él basaba su oración en lo que él había hecho, la manera que él había vivido, la manera íntegra que él había vivido. Y le dice, Dios, pues yo he andado en íntegro corazón. Yo he andado en cosas buenas delante de ti. No soy perfecto, encontramos ahí después en Crónicas que Ezequías pues tuvo errores como otros reyes, pero él tomó en cuenta las cosas buenas que había hecho para Dios. Y le dice, Señor, acuérdate, ten memoria de las cosas que yo he hecho. Y entonces lloró Ezequías. Él lloró, se lamentó, se derramó delante de Dios en lugar de enojarse tal vez, en lugar de quejarse, en lugar de molestarse con Dios. Él sabía, pues le dolía. Él no quería morir, habría ciertas razones por las que él todavía no estaba listo para morir. Le dice, Señor, no me quiero morir. Y dice que Dios le dice a Isaías que se vuelva y que le diga que tenía 15 años más de vida, porque vean, dos cosas vio Dios. O sea, Dios ve las cosas, y es lo que tenemos que tener presente. Dios ve nuestro actuar. A veces lo que sabemos mucho es que pues, Dios ve nuestros pecados, ve nuestros errores, pero no solamente Dios ve eso. Dios ve también nuestras acciones, lo que hacemos y las respuestas que tenemos. Y cuando Ezequías recibió esta palabra, le dice Dios, mira, escuché tu oración. Sí escuché e hice memoria, y no porque Dios se le olvide las cosas, sino es una forma de hablar con Ezequías. Y sí, yo sé que has sido un varón bueno, un varón que busca mi voluntad, y has hecho causas y cambios en el pueblo de Israel para que vuelva su corazón a mí. Y también lo otro es, he visto tu dolor, dice, he visto tus lágrimas. ¿Sabes? Dios ve nuestras lágrimas cuando lloramos. Dios ve nuestro dolor, sabe de nuestro dolor. La forma en que nosotros respondamos en cada situación será valorada por Él. ¿Qué hubiera pasado si Ezequías simplemente dice, bueno, así es Dios, ni modo, ya que, ya me voy a morir, prepárense a ver los coritos que vamos a cantar en mi velorio? Él dice, no, Dios puede cambiar de opinión. Y se vuelve a Dios y hace cosas, hace dos cosas que a Dios le agradan. Y por eso no solamente le sana, sino le da 15 años más de vida. O sea, ve que ya estaba determinado por Dios que él se iba a morir. Le dice, mira, pues te voy a dar 15 años de vida. Imagínate lo que Dios puede hacer. Si Dios le puede dar a un ser humano 15 años de vida extra, ¿qué no podrá hacer todavía por su pueblo? Entonces es importante que nosotros respondamos correctamente, ¿verdad? Que sí miremos, o sea, veamos nuestra vida cristiana, y sí es importante valorarla. A mí me gusta esa expresión que usa Ezequías, dice, acuérdate, no era un hombre perfecto, tenía errores, pero dice, Señor, a pesar de mis errores y mis faltas, a pesar de los pecados que he cometido, he hecho cosas que te agradan. He hecho cosas, he intentado cosas que tú pediste, y por eso
oro para que tengas memoria de esas cosas y también veas mi dolor. Nuestra respuesta es valorada porque demuestra nuestro amor hacia Dios. La manera en que tú respondes a una situación difícil y complicada es tu fe, ¿verdad? Es lo que tú crees. Es tu convicción acerca de Dios, es tu amor acerca de Dios, es tu pasión por Dios, es tu compromiso que tienes a la palabra, es tu deseo de obediencia, la manera en que tú respondes. Entonces, por eso Dios se agrada de nuestras respuestas, o puede ser que no se agrade de nuestras respuestas, pero cuando nosotros respondemos bien a una situación complicada, Dios toma en cuenta eso y nos bendice y responde y nos da beneficios, son beneficios extras. Por ejemplo, aquí te decía, Ezequías tiene un beneficio extra de 15 años más de vida. Imagínate qué regalo por haber respondido correctamente cuando Dios le dijo que él se iba a morir de esa enfermedad. Pero él sabía quién era Dios. Nuestra respuesta que demos en esas situaciones complicadas y difíciles será basada o mostrará el amor que tenemos a Dios, la pasión que tenemos por Él, nuestro compromiso y nuestro deseo de obediencia. Y todo esto, ¿cómo lo vamos adquiriendo? Pues nuestra vida espiritual. Lo que te hemos insistido desde aquí, ten una vida espiritual, porque la vida espiritual, el estar orando, leyendo la palabra, el estar en contacto en la iglesia, tomando los cursos, todo eso va a hacer que tú conozcas más a Dios. Si Ezequías no hubiera conocido a Dios, no hubiera sabido que él podía cambiar de opinión, y hubiera aceptado simplemente lo que el profeta le decía. Él sabía por experiencias pasadas que Dios podía cambiar de opinión y también le derramó su alma. No se puso de orgulloso y dice, me duele, Señor, que me digas que me voy a morir. No me quiero morir todavía. Y Dios tomó en cuenta ese dolor, vio su dolor, o sea, vio la reacción que tuvo tanto de orar y buscarle a Él, pero también vio su dolor al morir. No sé si él estaba preocupado por sus hijos, no sé si tenía preocupación por alguna cosa que no había cumplido. Dice, mira, ok, te voy a dar 15 años más para que cumplas lo que no has cumplido, porque él pudo conocer el corazón de Dios y dio una buena respuesta. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11. Y vamos a ver cómo la respuesta, ¿verdad? También hacia el fallo, ¿verdad? Hacia el pecado, hacia los errores. Cuando Dios te muestra un pecado que has cometido por mucho tiempo, ¿cómo reaccionas? La reacción que tengas hacia el pecado que has cometido es muy importante, porque entonces con base a eso Dios tomará decisiones, como es el caso que le pasó al pueblo de Israel. Después de Ezequías murió, viene ya, creo que es el nieto aquí, el rey Josías, que también tiene el deseo de hacer las cosas bien y cambiar la vida del pueblo de Israel, y empieza a hacer cambios. Y vamos al verso 11, y algo sucedió. Ellos habían olvidado la ley de Dios, el pueblo de Israel ya ni se acordaba. Es escrito que ¿se acuerdas cómo Deuteronomio habla acerca de Moisés, que escribió Deuteronomio y les recordó antes de entrar a la tierra prometida? Miren, son todas las cosas que ustedes tienen que cumplir, hagan todas estas cosas, porque si no las hacen, pues Dios los va a quitar de esta tierra, pero si las hacen, ellos van a permanecer en ella. Y entonces el rey dice que después de querer buscar que la casa de Dios estuviera arreglada, encuentran por ahí aventado el libro de la ley. Y entonces cuando lo encuentran dicen, pues ¿qué es esto? Pues es un libro de la ley. Pues dice que el secretario del rey lo empezó a leer y dice, wow, esto es importante, el rey lo tiene que saber. Entonces va con el rey y le lee todo ese libro y ve la reacción que tuvo el rey. Siendo el principal del pueblo, él tiene una buena reacción hacia el pecado del pueblo, porque el pueblo estaba en pecado y por eso había ya edictos de parte de Dios que ese pueblo iba a ser pues exterminado, y juntamente con el templo. Pero una vez vas a ver cómo Dios beneficia la buena reacción hacia el pecado. Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 11 dice,
Está hablando de Josías. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Acam, hijo de Safán, a Acob, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que he hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces, esta es la reacción que tiene este hombre hacia el pecado. ¿Cómo reacciona? Él no lo ocultó, no lo negó, no dijo, hay una ley más, todos estamos igual, este es un libro más, guárdenlo otra vez, sino le impactó. O sea, el saber que estaban mal, dice que su corazón se impactó y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Dice, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué el pueblo está así? Pues está por su pecado. Y entonces inmediatamente dice, consulten a Dios, vayan y busquen otra vez, pues buscando a Dios como primera cosa. Dice, vayan y consulten a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál debe ser nuestra reacción cuando Dios nos dice que hemos pecado? Pues inmediatamente es, Señor, pues sí he pecado, te he fallado, ¿qué debo hacer? Buscarte para ya no hacer lo malo que he estado haciendo, así como lo hizo este rey. Dice que va y consulta a Dios de qué es lo que va a pasar después de que el pueblo pues ve todo ese pecado. Entonces él entiende por qué la circunstancia que el pueblo estaba viviendo. Ya para este entonces Israel, las otras 10 tribus ya habían sido esparcidas, ya habían perdido su territorio, solamente quedaba Judá, estas 2 tribus, y estaban a punto también de irse y perderse entre los demás pueblos, siendo el pueblo escogido. Y entonces esa reacción de dolor y de quebranto le agradó a Dios. O sea, Dios sí ve nuestras acciones, nuestras respuestas. Cuando Dios te enfrenta a un pecado, ¿qué haces? ¿Ocultarlo? Decir, bueno, todo el mundo lo hace. Mis papás también lo hicieron. Josías puede haber dicho, bueno, pues el pueblo ha estado así mucho tiempo, ¿cuál es el problema? Pues que siga pecando. Él dice, no, no podemos seguir la misma circunstancia. Le causó dolor ofender a Dios. ¿Te causa dolor ofender a Dios? Cuando te causa dolor un pecado que has estado cometiendo es porque amas a Dios. No lo haces para que no te vean, no lo haces por las consecuencias, lo haces por dolor. O sea, aquí Josías, la reacción que tuvo es de dolor. O sea, ¿por qué me duele que el pueblo de Israel oyó esa ley? Yo comparo este pasaje, yo me imagino a Josías cuando le está leyendo todas esas leyes que leemos en Deuteronomio, y aún tal vez le dio números levíticos, todas estas leyes, y son leyes pues muy interesantes, fuertes, maldiciones, bendiciones. Y cuando oyó esto, Josías dice, ¿qué hemos hecho? Le causó dolor hacer cosas que no debían haber hecho. Para ese entonces Israel tenía ídolos que no debía tener. El templo de Dios había sido profanado cuando era el gran templo que se había hecho para que Dios tuviera su nombre ahí. Todas estas cosas le causaron dolor. Cuando Dios te enfrenta en la palabra y ves el daño que le has causado a Dios por tu mal pensamiento, por tu mal reacción, ¿qué haces? ¿Te duele? ¿Te quebrantas? ¿Podrías romper tu ropa en señal de dolor? Romper la ropa era decir, me duele. Y rompían sus ropas en ese dolor. Cuando ve esta acción de Josías, Dios no se olvida de esa reacción. Dios la toma en cuenta, y cuando lo van a consultar, dice la profetisa, le da una palabra al pueblo de Israel, dijo, pues sí va a suceder, ya no hay más, no se puede hacer más, pero díganle a ese que tuvo este dolor esta palabra. Y vamos ahí al verso 18, dice más, al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntáis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová el Dios de Israel. O sea, ven la reacción, o sea, sí había un juicio ya
para el pueblo de Judá iban a desaparecer. Dios iba a quitar ese templo maravilloso que reflejaba su gloria, simbolizando que su gloria ya debe estar más en el pueblo de Judá. Eso iba a pasar, pero aún así, en medio de esas circunstancias adversas, por la reacción que tiene este rey, Dios le da un beneficio. Ve lo que sucede. Dice, por cuanto oíste las palabras del libro, pusiste atención en esa ley. ¿Qué es para ti la palabra de Dios? ¿Es un cuento de hadas? ¿Es un bonito libro? ¿Es un libro que te obliga el pastor a leer? ¿O es el libro que te habla del corazón de Dios hacia su pueblo y de las cosas que nosotros tenemos que hacer como su pueblo? Dice que entonces él se oyó, leyó ese libro, dice, oyó las palabras de ese libro, oyó lo que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel a través de ese libro, las escuchó, por eso él se dolió en su corazón. Dice verso 19, y tu corazón se enterneció, se hizo de carne, se hizo sensible a mi palabra, se hizo sensible a mis mandamientos. ¿Cómo está tu corazón en cuanto a la palabra de Dios? Y más en estos tiempos, ¿verdad? Con todo esto de las redes sociales, las críticas, el libertinaje. Cuando lees la Biblia, te enterneces. Cuando lees esos mandamientos que tú no estás cumpliendo, ¿te duele? ¿Qué haces con esa palabra? Este rey al escucharla dice, se enterneció y Dios lo vio. O sea, no era un engaño, fue real. Porque a Dios no lo podemos engañar. Dice, se enterneció y dice, y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos. Si rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. O sea, nuestras reacciones no son ignoradas por Dios. El dolor que tú sientes cuando le has fallado, la actitud que tú tomas hacia la palabra de Dios no es ignorado por Él. El esfuerzo que tú haces por cumplir los mandamientos no es ignorado por Dios, es valorado. Así como Ezequías también, su bisabuelo de este rey, quiso hacer las cosas bien y Dios lo tomó en cuenta. Dios toma en cuenta tu corazón hacia los mandamientos. ¿Qué haces tú con esos mandamientos? Lo que el mundo hace es algo viejo, está fuera de estilo. No es lo que el mundo, no es la corriente del mundo ahora, simplemente son mandamientos obsoletos. Es para ti la palabra. Así pudo pensar este rey Josías y decir, es nada. A él le dolió esas palabras, porque dice, son las palabras, vean lo que Dios le recuerda, es que son las palabras que yo les he hablado. ¿Sabes qué es la Biblia para nosotros los de la iglesia? Son las palabras de Dios. Es lo que Dios te ha dicho. ¿Qué hacemos con esas palabras? Aquí el rey dice, se enterneció y le dolió y lloró y se rompió sus vestiduras porque sabía que él mismo había fallado en esos mandamientos y buscó a Dios qué podía hacer para ser perdonado de esos errores. Y Dios vio su corazón y le ayudó y le dio un beneficio. ¿Sabes? Cuando tú tienes una buena reacción hacia una situación difícil, vas a tener beneficios de Dios. Hay un beneficio, ya había un juicio. No se podía cambiar ese juicio, ya estaba, era demasiado pecado el que el pueblo de Judá había cometido. Dios ya había dado su sentencia. Si tú lees un poquito antes, dice la profetisa, ya se dio sentencia, no se puede cambiar esto, pero al hombre que tuvo esta actitud hacia esta palabra, díganle esto, y son las palabras que Dios le da. Y ve el beneficio, dice 20, por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey
la respuesta. ¿Cuál fue el beneficio que obtuvo este rey por ese arrepentimiento, por ese dolor, por esa actitud de hacer las cosas bien? Dice, no voy a cambiar de opinión ya con el pueblo de Judá, pero tú no verás ese dolor, así es que lo voy a retrasar por ti. Dios retrasó el sufrimiento del pueblo de Israel solamente para que este hombre no viera ese dolor y él pudiera ver la paz durante todos sus días por la actitud que él había tenido. Mucho hemos oído, ¿va?, de los destrozos que va a haber en el mundo. Apocalipsis nos habla de todas esas cosas terroríficas que el mundo va a vivir. Y dice la Escritura, ¿va?, que su pueblo no va a vivir eso. Veremos tal vez principio de dolores, pero no viviremos ese sufrimiento porque somos especiales. Pero ¿quiénes? Aquellos que toman una correcta respuesta hacia la ley de Dios. ¿Cómo responder cuando vienen situaciones difíciles? ¿Qué nos enseñan estos dos personajes? Uno, lo primero que tengo que hacer es decirle, Señor, mira, soy un pecador. Si he cometido faltas, he cometido errores, pero acuérdate, ten memoria de cómo he intentado obedecerte. Ten memoria de las veces que he hecho un esfuerzo para servirte. Ten memoria de esas veces que venía bien cansado del trabajo, pero había un servicio y yo, a pesar de mi cansancio, decidí ir a ese servicio. Ten en cuenta de esa vez que iba a haber un gran partido que me gusta mucho, pero como había un evento importante en la iglesia, dejé de ir a ese evento por venir a tu casa. Tómalo en cuenta. Toma en cuenta las veces que he diezmado, siendo que ya no me alcanzaba, y dejé de comprarme algo por traer para tu casa. O aquella vez que se recogió una ofrenda especial y dejé todo mi dinero, aunque sabía que quería comprar otra cosa. Todos esos esfuerzos, Dios los ve. Y cuando estás en un momento difícil, puedes decirle, Señor, acuérdate, porque lo he hecho por ti. Dios de nuestro pecado no se acuerda más, porque el Señor Jesús ya lo pagó. Pero sí se acuerda de nuestras acciones. Y quiero que vayamos ahora a Nehemías, capítulo 13, verso 14. Este hombre que no solamente una vez lo hace varias veces. Y esta es la oración que él levantaba a Dios. Vean, Nehemías capítulo 13, verso 14. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Te estoy diciendo, acuérdate, Señor, de mi servicio. ¿Sabes? Y lo dice la Escritura, nadie sirve a Dios de balde. El servicio que tú has hecho, tal vez nadie lo toma en cuenta. A lo mejor ni yo lo tomo en cuenta. A lo mejor ni yo se me olvidó darte las gracias por lo que hiciste. Pero Dios no se ha olvidado de lo que hiciste. Y en el momento difícil de la dificultad, de la escasez, del dolor, de la enfermedad, tú puedes decirle, Señor, acuérdate las cosas que he hecho por ti. Acuérdate del sacrificio, de lo que he dejado, del cansancio que he tenido muchas veces, pero sin embargo lo he hecho, de las groserías que he soportado tal vez de otros y lo he hecho por amor a ti. Todo de eso acuérdate, y Dios, ¿sabes qué va a hacer? Se va a acordar. Nunca se olvida, ¿verdad? Pero en un sentido humano se va a acordar y te va a dar un beneficio. Acuérdate, le vas a decir, Señor, las veces que me metí en problemas familiares por el Evangelio. Tal vez por ir a una reunión, mi esposo se enojó conmigo, me dejó de hablar en una semana. Mis padres me corrieron de mi casa porque me hice cristiano. Muchas veces he dejado mi descanso y mis vacaciones, en lugar de usarlas para vacacionar, las usé para servirte, para buscarte, para saber de ti. Muchas veces vine desvelado a tu casa para no olvidarte y venir delante de tu presencia. Te has metido en problemas en tu trabajo por seguir las indicaciones de Dios. Sabes, Dios se va a acordar.
Dios se acuerda de esas cosas. Y en el momento difícil, el punto es este, ¿va? El momento difícil. Tanto Ezequías como Josías tenían momentos difíciles. Le pudo haber tocado a Josías el éxodo el exilio de todo el pueblo de Judá y de la extinción de Judá, del templo de Jerusalén, de todas estas cosas. Le pudo haber tocado en un momento crítico, pero supo reaccionar y Dios lo bendijo. Ese es el punto, que en el momento difícil de nuestra vida podemos clamar a Dios y Dios puede ser benévolo para que ese sufrimiento sea quitado de nosotros por las cosas que hemos hecho. Y sabes, son cosas que duelen. A Ezequías le dolió morirse. Muchos dicen, no, yo sé, mucha gente dice, yo no tengo problemas cuando me muera. Pues qué bueno, va. Pero yo creo que un gran sufrimiento es que no acabes de hacer lo que tienes que hacer y te vayas a morir. Yo creo que algo así le pasó a Ezequiel, le dolió morirse. No quería morirse. Por eso Dios le dio 15 años más de vida. O sea, Dios ve el dolor de tu corazón. No es ajeno. Tal vez los demás no lo ven. Tal vez tus padres no entienden tu dolor, tus hijos no entienden tu dolor, tu cónyuge no entiende tu dolor, el mundo no entiende tu dolor, pero Dios sí lo entiende. Y Dios sabe cuando lloras, y lloras por una razón justa, por un dolor genuino, y esas lágrimas que derramas, o muchas veces esas lágrimas que son derramadas por el dolor que produce el pecado, la ofensa que le hemos hecho a Dios, esas lágrimas de sufrimiento son vistas por Dios y son enjugadas por Él. Tenemos un Dios lleno de misericordia que sabe la intensidad de nuestro dolor. Dios sabe lo que te causa dolor. Si tienes una enfermedad, Dios sabe que te causa dolor. Y tú puedes ir a Él y clamar por misericordia como lo hizo Ezequías. Y también pues el pecado, ¿va?, que causa dolor. El pecado que ya estás harto de hacer tantos errores, las mismas actitudes por años que te han detenido en tu avance espiritual, en tu avance profesional, en tu avance como padre, en tu avance como hijo, en tu avance como ser humano. Te duele. Dios también ve tus lágrimas de dolor y te va a ayudar para que salgas de eso y te va a dar su benevolencia en los momentos duros y difíciles, porque el pecado causa dolor, como le pasó a Josías, le causó un gran dolor, pero Dios lo libró del dolor que el pueblo de Israel iba a vivir, el pueblo de Judá. Dios va a tener beneficios especiales si tú tienes un buen corazón. Si tú tienes un buen corazón hacia el pecado, si tú tienes una buena respuesta que agrade a Dios hacia el pecado, si tú tienes dolor y quebranto por el pecado que cometes, si tú tienes dolor y quebranto por la situación que estás viviendo, Dios puede hacer algo y ser benevolente contigo y darte un beneficio. Él ve tu dolor. Dios no es ajeno al dolor que sentimos, ese dolor genuino, no un dolor, aún el dolor de pecado, porque es un dolor que causa el pecado que cometemos, Dios lo ve, no es ajeno. Y quiero que por último leamos Isaías capítulo 53, verso 4, y lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Dice Isaías 53, 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Jesús nos entiende el Señor, porque sabe el dolor. Sabe el dolor del pecado también, aunque Él no cometió pecado. Él sufrió lo que vivimos nosotros por tanto pecado que cometemos. Él tuvo dolor de haber ofendido al Padre, aunque nunca lo ofendió.
y de que Dios quitara su rostro de él por el pecado que había tomado por nuestro pecado. Él lo sufrió. Él sabe lo que duele que Dios se separe de ti por tanto pecado en la vida. Pero Dios se acuerda. Y Dios se acuerda de tus acciones. Y sabes, toma ese bono, yo le diré es un bono. Cuando tengas un gran problema, te presentes delante de Dios, dile esto. Acuérdate, Señor, las cosas que he hecho por ti. Pero ojalá tengas cosas que has hecho por Dios y sigas acumulando esos bonos que te van a servir en momentos muy difíciles. Inclina tu rostro un momento. Vamos a orar. Tenemos un Dios misericordioso. Es un Dios, sí, temible, que las gentes le temen, el diablo teme a Dios, los demonios le temen a Dios, la creación le teme a Dios. Dice aquella expresión, ay de aquel que cae en las manos de un Dios vivo, como un ay de dolor. Pero ese Dios justiciero, justo y duro con el pecado, también es misericordioso. Y en momentos de dolor y de sufrimiento, cuando tu alma se duela, cuando tú sufras, tú puedes acercarte a ese Dios misericordioso. Y si fue por pecado, Él te va a perdonar, te va a dar un beneficio. Y si fuera por cuestiones simplemente que pasan, aún Dios va a tener de ti misericordia. Y te va a sacar de ese sufrimiento. Si tú le dices que se acuerde de las cosas que has hecho. Dios no se olvida de nada. Si alguna vez tú orando, leyendo la Biblia, te pasaste una noche entera buscándole y al día siguiente llegaste al trabajo todo desvelado, Dios se va a acordar. No es lo mismo que si llegaste desvelado por la fiesta que tuviste la noche pasada. Eso no sirve. Pero todos los esfuerzos que has hecho, Dios los va a tomar en cuenta. Yo recuerdo y se lo he dicho a Dios, cuando estaba haciendo mi servicio militar, sabía que si yo faltaba un sábado, me podían lavar los baños asquerosos de ese lugar. Y me encuartelaban. Pero a veces había actividades en la iglesia y decía, ni modo. Prefiero estar en la iglesia, aunque después vaya a lavar ahí los baños sucios. Y me pasó varias veces. Y vomitaba porque era después de comer, nos hacían lavar esos baños. Pero le puedo decir a Dios, Señor, acuérdate. Lo hice para servirte, lo hice para buscarte, lo hice para ir a la iglesia. Y muchas otras cosas. Ojalá tengas cosas que decirle a Dios, que le puedas decir, acuérdate, Señor, lo que yo hice por ti. Amén.